Muy bien, listo. Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio. Y vamos a dar inicio preguntando cosas tan simples como esta que les he ido haciendo. A ver, ¿eres, sobrevives o existes? Sabemos, muchos de nosotros sabemos que hay personas que creen que están viviendo, hay personas que creen que están siendo felices también, y todo este tipo de situaciones que en un momento dado se nos va olvidando y que no podemos perder de vista, que tenemos, sí, claro, tenemos esa gran misión de vida que es percatarnos sobre si estamos viviendo, si estamos sobreviviendo o qué hacemos. Nos levantamos por la mañana, nos levantamos rápido, 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 ¿no? Queremos, corremos al trabajo, un día sí, un día no, pero todos los días vamos pensando que es exactamente lo mismo. Vas, te levantas temprano, trabajas, regresas y es lo mismo. Y muchos de nosotros nos vamos preguntando, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho para perdernos? ¿En qué momento de nuestras vidas nos perdimos? A lo mejor tú dices, no, yo no me he perdido. Te tengo noticias. Si en un momento dado sientes que ya nada te mueve, que vives en piloto automático, porque esta sería como la palabra, piloto automático. ¿Te hace sentido? Si tú consideras que vives en piloto automático, es porque estás en este momento de tu vida, estás justamente en esa tesitura, estás sobreviviendo. Importantísimo, importantísimo. Señal de alerta, señal para darte cuenta que tienes que hacer algún cambio en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a empezar a hacer? Saben muchos de ustedes que yo me dedico también a dar coaching y recuerdo a un gran directivo, ¿no? Que en un momento me dijo, Mari Carmen, tengo un trabajo que es excelente. Todo lo que quiera yo en la vida o todo aquello que una persona pudiera ambicionar, lo tengo yo. Sin embargo, me siento triste, me siento incompleto, siento que algo no está funcionando en mi vida. ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado? Bueno, pues justamente este hombre con éxito profesional, ganando mucho dinero, o bueno, dinero, ¿sí? Que muchas veces pensamos que justamente el dinero es lo que nos va a permitir, ¿sí? Tener éxito en nuestras vidas y es lo que nos va a permitir encontrar un sentido en la vida y sorpresa. Esto no es así. No solo es eso lo que le va a dar un sentido o un propósito. Hoy no voy a hablar de sentido, voy a hablar de propósito. Recuerda que es muy importante que a lo largo de nuestra vida vayamos tomando en consideración, ¿sí? Eh, o tener en consideración la diferencia entre tus dones. Recuerda que los dones son los regalos, ¿no? Que esos dones que en algún momento recibiste y que te cuesta mucho trabajo a veces recibir, pero que son tus regalos de vida, que es aquello que, llámale Dios, llámale como tú quieras, ¿sí? Nada más es ese regalo que te da Dios. Es eso que tú haces con tanta facilidad que a veces consideras que no lo mereces, ¿no? Dices, pero ¿por qué si no lo merezco? Es algo tan sencillo lo que yo hago y no lo vamos valorando, pero por eso se llaman dones, porque son regalos que te dio la vida. Hay quien tiene el don de la palabra, hay quien tiene el don del canto, hay quien tiene el don de la cocina, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tú le das cualquier cosa y te hace un platillo delicioso porque tiene el don. ¿Que puedes desarrollar la habilidad? Puedes. ¿Sí? Pero nunca va a ser lo mismo. Mientras tú la desarrolles, te cuesta esfuerzo, te cuesta trabajo.
¿Cuánto? encontrar, ay, por favor pongan en Totalmente. silencio sus micros, ¿sí? Te cuesta trabajo encontrar eh, ese, ese, ese propósito de vida, pero ese propósito de vida está basada en tus dones, ¿no? ¿Qué es aquello que haces y verdaderamente disfrutas? Y cuando hablamos de propósito, a veces pensamos que es algo muy difícil de encontrar y no. Miren, vivimos en una época extraordinaria, donde muchos de nosotros hubiéramos querido vivir, ¿sí? O muchas otras generaciones, perdón, hubieran querido vivir y que no tuvieron la fortuna como lo que estamos viviendo los que nos encontramos en esta época, ¿sí? Siempre les recuerdo que estamos en un cambio de era, ¿sí? Estamos en un cambio de era. La humanidad solo ha vivido, eh, con esta sería la quinta cambio de era, que es la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, la modernidad, y estamos pasando pues a lo que algunos autores, todavía no está muy claro, pero algunos autores han denominado la era de la digitalidad, ¿no? Entonces, vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes la historia de la humanidad había tenido tanto. Y si no, ahí les va. Hay más tecnología, más información, más oportunidades, más comodidad, más conocimientos, más posibilidades. Qué más quieren? ¿Sí? Y aún así llega la noche y muchos de nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿eso es todo? ¿Es lo único que tengo? ¿Qué más quiero? ¿Qué más hay? ¿Cómo es posible, sí, que tanta gente en esta época de vida sientan ese vacío tan profundo? ¿Cómo es posible que tengamos más comodidad que cualquier generación anterior y al mismo tiempo estemos manejando una cantidad de ansiedad impresionante? ¿Cómo es posible que estemos, porque es cierto, constantemente o permanentemente conectados y cada vez nos sintamos más solos? ¿Te lo has cuestionado? ¿Cómo es posible que podamos comprar casi cualquier cosa y aún así sintamos que algo nos falta? ¿Cómo es posible que en esta época que estamos viviendo haya personas que aparentemente tienen todo y que aún así al final del día se pregunten, ¿esto es todo? ¿Esto va a ser mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Y bueno, así como la historia que les conté de este hombre que aparentemente tenía todo, el éxito profesional, dinero, una familia sana, unida, quiere y se pregunte, ¿en qué momento pasó mi vida? ¿O en qué momento pasó la vida? Porque estaba tan ocupado o ocupada sobreviviendo que se me olvidó vivir. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo exactamente lo mismo? Estamos esperando a que llegue una oportunidad diferente, a que pase algo diferente para que tú puedas empezar a vivir. Con mayor frecuencia escucho la frase en terapia que me dice, doctora, no sé qué me pasa. Y cuando continúan hablando, las personas dicen, tengo trabajo, tengo familia, tengo amistades, tengo dinero, tengo una casa. ¿Te resulta familiar lo que estoy diciendo? Y quizás algunos de ustedes, de los que me están escuchando, en algún momento de sus vidas han pronunciado exactamente lo mismo. Y quizá no lo has expresado, no se lo has mencionado a nadie, pero lo sientes. Sientes ese vacío existencial. Y todos hemos pasado por un gran engaño. Nos enseñaron muchas cosas en la vida. Fuimos a la escuela, hemos luchado por tener esa licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado y todo lo que quizá algunos de los que nos encontramos aquí hemos obtenido.
pero no nos enseñaron a estudiar, nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a competir, nos enseñaron a producir, a ser responsables, a cumplir, pero muy pocas personas de las que estamos aquí crecimos escuchando preguntas como esta, que haz de cuenta que en este momento te las estoy haciendo y te las estoy planteando yo a ti. ¿Qué te hace sentir vivo? Respóndelas en tu interior, velas contestando. ¿Qué tipo de personas deseas llegar a ser? ¿Qué significado quieres darle a tu existencia? ¿Qué legado deseas dejar? Y entonces, seguramente o posiblemente, probablemente, empiezas a construir una vida basada en listas de pendientes, en horarios, en obligaciones, en metas, hasta que un día descubres que sabes perfectamente lo que haces, pero ya no sabes para qué lo haces. Sí sabes qué haces, ¿no? Tú me puedes describir perfectamente todo un día de trabajo, pero quizá te has olvidado de saber el para qué lo haces. ¿Para qué lo estarás haciendo? ¿Para qué lo haces? ¿Te has preguntado? ¿Has contestado algo? ¿No? Y aquí quiero compartirles una frase extraordinaria de Víctor Frank, para quien no sepa quién es Víctor Frank. Víctor Frank es el creador de la logoterapia y después de sobrevivir a los campos de concentración nazi, él escribió, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias que aparecen en ella. Se vuelve insoportable por la falta de significado y de propósito. No es lo que te pasa en la vida. No es todas esas batallas que has tenido que enfrentar a lo largo de tu vida. No, no es eso. ¿Sabes qué sí es? Es tu falta de propósito y de sentido. Frank no dijo que el sufrimiento no existía, jamás lo dijo. Él sufrió en los campos de concentración. No dijo que las circunstancias no duelen, que el hecho de que tengas un hijo enfermo, que el hecho de que tengas un fracaso profesional, un fracaso escolar o cualquier tipo de situaciones no duelan. Claro que duelen. Lo que él afirmó es algo muchísimo más profundo. Cuando una persona encuentra un para qué, desarrolla una capacidad extraordinaria para atravesar incluso los momentos más difíciles de su existencia. Recordemos que esto del para qué, ¿no? Que hay un filósofo existencialista que es Nietzsche, que él dijo que el que tenía un porqué, y un para qué, no dijo por qué, es el que tenga un qué y un para qué, fácilmente encontrará el cómo. Hay autores que dicen que no fácilmente, sino que siempre encontrará el cómo. O sea, si tú tienes un propósito, un sentido de vida, va a ser mucho más sencillo que tú encuentres el para qué hasta del sufrimiento, el para qué hasta de estos momentos tan difíciles, tan complicados que has tenido tú en tu existencia. Lo importante es encontrar ese para qué. El problema aparece cuando perdemos ese para qué, porque entonces cualquier circunstancia o demanda o situación que se nos presente en la vida nos va a parecer demasiado pesada, demasiado difícil. Por lo tanto, existir no es lo mismo que vivir. Todos los que estamos aquí, ¿no? Reunidos en este momento, en esta reunión, y los que están en otras actividades, compartimos algo. Todos existimos, todos. Nuestro corazón late, respiramos, comemos, dormimos, trabajamos, pero ¿eso significa que estamos viviendo? ¿Qué opinas? Tienes razón, no necesariamente. Existir es un hecho biológico.
Vivir es una decisión consciente. Existir ocurre automáticamente desde el momento en que tenemos vida. Vivir requiere una intención, un propósito. Existir consiste en permanecer con vida. Vivir consiste en darle sentido a esa vida. Y créanme, hay que personas que mueren a los 90, a los ciento y tantos años, pero dejaron de vivir a los 30 o quizá antes. Esto es verdaderamente fuerte. Miren, en la actualidad hay varios países que tienen lo que se ha denominado, perdón, zonas azules o círculos azules, ¿sí? En estas zonas azules o círculos azules, bueno, por ejemplo, hay estos círculos azules hay en Japón, hay una en Estados Unidos, hay otra, me parece que es, no recuerdo si es, bueno, en Italia hay una, en Sicilia también hay una zona azul, son contadas las zonas azules. ¿Qué es una zona azul? Son lugares donde ha sido motivo de estudios de por qué personas viven contentas, con propósito y sobre todo viven más años, ¿no? Y parte de los resultados que se han hecho con estos estudios, una es que viven eh, en familia, que continúan teniendo estas relaciones familiares, que interactúan con otros seres humanos, que tienen esa capacidad de poder tener conversaciones profundas, ¿sí? Que tienen una alimentación sana, por supuesto, una alimentación sana llena de grasas, grasas sanas, de vitaminas, de proteínas sobre todo, porque sabemos que al llegar a determinada edad, los seres humanos necesitamos crear músculo y por lo tanto necesitamos tener proteínas, ¿no? Consumir proteínas. Entonces, pero también detectaron que algo que les permitía vivir más años era el propósito. Algunos de ellos, porque a veces pensamos, reitero, esto de que tener un propósito, un sentido de vida es algo etéreo que se nos va a aparecer y nos va a decir, o algo muy difícil, etcétera. No. Algunos tenían un jardín hermoso cuyo propósito era levantarse por las mañanas e ir a cuidar su jardín. Había otras personas cuyo propósito era ir a cuidar a un familiar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es aquello que te hace brillar los ojos? ¿Qué es aquello que vives, que vibras con eso? Hay muchos lugares que están tratando de ser círculos azules, pero tenemos que empezar cuidando, obviamente, el cuerpo. La parte social es básica, porque este es otro de los males de nuestro tiempo también, la soledad. Aquí te hago otra pregunta, si me lo permites, y es, ¿cuándo fue la última vez en la que tú tuviste una conversación profunda con alguien? Porque seguramente todos los días tienes contacto con alguien. Y buenos días, me da esto, me da aquello, parte de tu trabajo, parte de los vecinos que te puedes encontrar por la calle, etcétera. Pero ¿cuándo has tenido una conversación profunda? Se está comprobando, también ya hay estudios, que si tú te alejas, si tú dejas de compartir con otros seres humanos, empiezas a perder el propósito de vida y te empiezas a deteriorar. Escuchaba el otro día algo que me dejó realmente impactada. Dice que si tú te alejas, te mantienes aislada, ¿no? Aislada, aislado, ¿sí? Equivale a fumar 15 cigarrillos diarios. Me dejó realmente sorprendida. Quizá tú que me estás escuchando también digas, ¿a poco eso es verdad? Sí. Se han hecho estudios en Harvard, en varios lugares, y se dice que por eso la gente está, o los gobiernos están tan preocupados, ¿no?
Otra característica de estas zonas azules es que sus viejos forman parte importante de las comunidades. Los cuidan, las personas mayores, los ancianos, tienen un papel importante en el cuidado de los nietos, etcétera, y entonces esto también hace que su vida tenga un propósito. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Cuándo ha sido la última ocasión donde tú has tenido una conversación profunda, por lo menos trascendente? ¿Sé cuánto? Y ahora te quiero pedir algo. Quiero pedir que cierres los ojos durante unos segundos y que respires profundamente y que respondas solo para ti, dentro de ti. Y la pregunta es, si hoy fuera el último día de mi vida, o sea, de tu vida, ¿te sentirías orgulloso de la manera en que has vivido hasta hoy? No respondan rápido. Permitan que la pregunta caiga, que la pregunta haga su trabajo. Hay preguntas que no buscan respuestas inmediatas. Lo que sí buscan, como esta, es un despertar de conciencia. Y quizá esa sea una de ellas, porque muchas personas de las que estamos aquí, o muchas veces, vivimos convencidas de que todavía tenemos mucho tiempo. Pero ¿qué crees? Esa es una ilusión muy peligrosa. Todos sabemos que algún día nuestra vida va a terminar. Lo único que desconocemos es el cuándo. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero el cuándo sí lo desconocemos. Y precisamente por eso la pregunta importante no es cuántos años voy a vivir. La verdadera pregunta es qué voy a hacer con los años que sí tengo. No es cuántos voy a vivir porque no lo sabemos, pero la pregunta sí es qué voy a hacer con los años que sí tengo. Yo quisiera que a lo largo o durante esta conferencia no intentaras memorizar conceptos. No vine a llenar tu cabeza de información, eso lo tengo muy claro. Vine a invitarlos a hacerse preguntas, a crear conciencia. Porque si tú has escuchado alguna otra de mis conferencias, siempre he dicho que algo que nos va a ayudar a trascender, a encontrar sentido, propósito, es justamente la conciencia. Las personas no cambian cuando reciben más información. Hay quien ha tomado, como les decía hace un rato, doctorados, postdoctorados y más postdoctorados y etcétera, etcétera, etcétera. Y les tengo otra comunicación importante y es la felicidad y el propósito no se construye en el hacer, se construye en el ser. Podemos tener muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero quizá nos hemos olvidado de ser. Y la manera de encontrar un propósito y de ser felices y de tener éxito en la vida es a través del ser. Puedes tener casa, trabajo, dinero, como les contaba al inicio de la plática sobre esta persona a la cual le di coaching. Que dice, tengo un trabajo maravilloso, una familia maravillosa, sana, dinero, casa, coche. Tengo lo que cualquier persona podría desear. Pero si ustedes observan, esta persona basaba y sustentaba todo en el tener, en el homo faber, ¿no? Pero se nos olvida que somos Homo sapiens. No solo somos seres que hacemos el Homo faber, sino que somos Homo sapiens. Somos seres, personas que podemos cuestionarnos el de qué nos damos cuenta. Las personas realmente cambian cuando algo dentro de ellas despierta, cuando hay algo ahí que se mueve y que dice, por aquí va, por aquí encuentro. Y si al terminar esta conferencia ustedes salen con más preguntas que respuestas, entonces habremos logrado algo extraordinario.
porque el propósito de esta conferencia no es decirle cuál es el sentido de su vida. Eso nadie puede hacerlo por ustedes. Esa es una tarea y una misión que solo te corresponde a ti. Mi propósito hoy es acompañarlos a descubrir si realmente están viviendo o simplemente han aprendido a existir. Esa es mi función, es sembrar esa semillita para que te cuestiones y que no llegue el final de tus vidas y te cuestiones, ¿qué hice en la vida? ¿Qué sentido tuvo mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y para ir entrando en este camino, primero necesitamos entender un fenómeno que está afectando a millones de personas en el mundo, muchas veces sin que ellas se den cuenta, aunque ya te di algunas pistas, pero sabemos que hay una epidemia silenciosa en el mundo. ¿Por qué nunca habíamos tenido tanto y ahora nos sentimos tan vacíos? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que aparentemente lo tiene todo, pero no es feliz? Posiblemente pensaste en un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, quizá en algún personaje famoso, o quizá pensaste en ti mismo. ¿M? Quizá dijiste, ay, ese soy yo, tengo aparentemente todo, pero no soy feliz, porque es esa una de las grandes paradojas de nuestra época. Vivimos en el momento de mayor desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad. Tenemos acceso inmediato a información que generaciones anteriores jamás imaginaban. Siempre les hago esta comparación porque a mí me tocó las bibliotecas, ¿no? Y si querías tener información de algo, tenías que ir a una biblioteca y hundirte en libros y leer, y ahora con un clic puedes tener la información de muchos, o si no decir miles o millones de autores. Viajar en la actualidad es mucho más sencillo. Antes, la distancia que más recorría un ser humano me parece que eran 7 kilómetros, 5 o 7 kilómetros. No podían ir más allá. ¿Cuántos de sus padres, de los que me están escuchando, les dicen que fueron de luna de miel a Cuernavaca? Y tú dices, ay, Cuernavaca está aquí a un pasito. ¿Cómo nada más ahí? Pues sí, fue una Cuernavaca y era como haber ido a Cancún o a Europa, casi, casi, ¿no? Entonces, antes no teníamos ese acceso. Podemos hablar con cualquier persona en el mundo en segundos. Solo un clic y puede estar conectada con un hijo, con un familiar que esté en alguna otra parte del mundo. La medicina ha avanzado enormemente. Personas que antes morían de ciertos padecimientos en la actualidad ya no es así. Tenemos toda la tecnología en la cocina, electrodoméstico que reduce nuestro esfuerzo físico. Tenemos los famosos robots que nos limpian, por lo menos nos mantienen, no es que limpien, pero mantienen limpia la casa, etcétera, etcétera. Tienes o tenemos en la actualidad una inteligencia artificial que realiza actividades complejas que quizás si tú pretendieras hacerlas, tardarías horas y horas. Tenemos muchas más opciones de entretenimiento, más que nunca. Y sin embargo, también vivimos en una época donde millones de personas experimentan ansiedad, agotamiento, sensación de vacío y pérdida de sentido. ¿Cómo es esto posible? Esta es la paradoja de nuestro tiempo. Quisiera que observaran esta contradicción. Tenemos más formas de comunicarnos, pero muchas personas nunca se habían sentido tan solas como en la actualidad. Tenemos más comodidades, pero menos tranquilidad. Tenemos más libertad para elegir, pero más miedo para equivocarnos. Tenemos más opciones a elegir,
pero tenemos menos claridad. Podemos tener muchos seguidores en, en nuestras redes, muchos, pero menos vínculos profundos. Escuchábamos, es triste escuchar a los jóvenes decir que tengo 1 millón de amigos. ¿A cuál de ellos conoces? ¿Con cuál te has sentado a conversar en algún momento de tu vida? Puedes mantener una conversación, pero ¿lo percibes? ¿Lo tocas? ¿Puedes leer su lenguaje no verbal? ¿Puedes ver qué hay en su entorno? ¿Qué tan profundo es el vínculo? A lo mejor sí has logrado establecer algún vínculo profundo con alguien, pero hasta el día de hoy todavía seguimos añorando cuando nos encontramos, cuando nos conocemos. Todavía empleamos esa palabra. Quizá con el paso del tiempo ya no digamos eso porque ya todo llegue a ser virtual. Espero que no, pero para ahí vamos. Tenemos más información. Pero esto no significa que tengamos más sabiduría. Con anterioridad, una persona que había estudiado, verdaderamente era un lujo sentarse a charlar con ellos o tenerlos como profesores porque se documentaron en un libro, en otro, en otro, en otro, en otro. Ahorita, con todo esto que tenemos, es posible que lleguemos a tener mucho charlatán, que nada más le pidan a la IA que les dé tal información y lo que hagan es repetir lo que se les dio, pero no tienen ese bagaje, no tienen esa formación que hicieron día a día y que los fue llenando de sabiduría. Vivimos conectados las 24 horas del día. Yo no sé si ustedes cuando se levantan lo primero que hacen es encender su móvil. Yo lo he llegado a hacer. Y sin embargo, cada vez nos cuesta más conectarnos con nosotros mismos. Si yo en este momento te lanzo la pregunta de ¿quién eres tú? ¿O quién estás siendo tú? ¿Qué me dirías? Si pudieras poner en 2, 3 palabras ¿quién eres tú? ¿Qué me dirías? Recuerda, no, ¿qué tienes? No me digas que tienes 50 títulos. No, dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿O quién estás siendo tú hasta el día de hoy? En el ser, no en el tener, no el Homo faber, quiero al Homo sapiens. ¿Quién está siendo? Y bueno, seguiremos con las preguntas. En algún momento de tu vida, en este maravilloso siglo, porque sí es maravilloso con toda la tecnología y las facilidades que tenemos, no con todo eso que te estoy diciendo, quiero que pienses que yo estoy en contra de la tecnología. No, yo lo que quiero es que te percates de qué estás haciendo tú con tu vida. No que te aísles y que no hagas uso de la tecnología, no, pero sí que te des tiempo para saber quién estás siendo tú. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente solo, sin televisión, sin teléfono, sin música, sin redes sociales, sin revisar mensajes, simplemente contigo mismo? ¿Hace cuánto que fue esto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Para muchos de los que estamos aquí, estos minutos que te he mencionado pueden llegar a resultar insoportables. No porque el silencio sea incómodo, sino porque el silencio comienza a hacer preguntas. Y hay preguntas que llevamos años evitando. Y aquí quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué es aquello que si te preguntaras en este momento de tu vida, cambiaría el ritmo de tu vida? ¿Qué tendrías que preguntarte? El ruido sabemos que es una manera de evadir.
Mantenernos en silencio nos lleva a hacernos preguntas. Pero el ruido es una manera de evadir. Y vivimos rodeados de ruido, no solamente ruido físico, también de ruido mental. O sea, no solo es lo que está fuera de nosotros, sino la loca de la casa también no para. Despertamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono, a ver si alguien me escribió, si alguien me mandó algún mensaje. Revisamos mensajes o encendemos el televisor para ver noticias, correos, redes sociales, videos. Mientras desayunamos, vemos una pantalla, ya sea televisión, ya sea móvil, ya sea computador. Por eso en la actualidad se está teniendo tantos problemas para dormir, porque la luz azul que emiten estos dispositivos hacen que el cerebro crea que es de día y deja de generar melatonina, que es esa hormona que nos ayuda a dormir. Entonces, si yo sigo con esta luz azul, ¿verdad? Pues mi cerebro tiene la indicación de que aún queda mucho por de día porque todavía no es de noche. De hecho, dentro de las recomendaciones para la higiene del sueño es cerrar todo, ¿verdad? Para empezar a generar la melatonina y que el sueño aparezca. Mientras trabajamos, escuchamos a alguien más, ¿no? Quizá un podcast o música, pero no estamos. Mientras conducimos, ponemos música. Es más, nos subimos al auto y lo primero que hacemos es encender la radio, porque estar en silencio nos cuesta trabajo. Porque si estamos en silencio, seguramente te harás preguntas que pueden resultar incómodas. Y muchas de estas preguntas están relacionadas con tu propósito de vida. Y el descubrir que es posiblemente tu propósito de vida no está siendo llevado a cabo, sea tan frustrante que es mejor estar ocupado con el ruido externo y el ruido interno para no contactar con ese quién estoy siendo. Antes de dormir, volvemos a ver el teléfono. No vaya a ser que se nos haya ido algún mensaje. Y el día siguiente repetimos exactamente lo mismo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto trabajo permanecer en silencio? ¿En algún momento les han cuestionado, les ha preguntado o les ha dicho algún conocido, ay, es que me voy a ir a un retiro de silencio? Y tú dices, ¿qué? ¿Estás loco? Yo no aguanto ni 10 minutos sin hablar. ¿Sí? El silencio tiene una característica muy particular. El silencio nos confronta. Ante el silencio no te queda otra más que hablar contigo. En el silencio aparecen preguntas como, por ejemplo, ¿soy feliz? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Hace cuánto tiempo no hago algo que realmente me entusiasme? Estas son preguntas que si te mantienes en silencio, seguramente van a aparecer. Ahora que te hice estas preguntas, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué respuestas diste? La vida en piloto automático. Así vamos. Esta es una expresión que se utiliza en la psicología cognitiva, ¿no? Para describir justamente este fenómeno. ¿Para qué cuestionarme? Yo voy en piloto automático, el avión se maneja solo, ¿no? Imagínense un avión que cuando lo deja el piloto, pues ahí va, solito llega a su destino. ¿Ok? Nuestro cerebro automatiza muchas conductas para ahorrar energía, muchas, pero muchas. Gracias a eso podemos conducir una ruta conocida, preparar el café, porque yo creo que a todos nos ha pasado. De repente te hiciste el café, y dices, ¿en qué momento hice el café? O también te puedes llegar a cuestionar, ¿cómo llegué a mi casa? No me acuerdo por dónde pasé, ¿no? Y estas pueden llegar a ser tareas habituales que no te cuestionan, no piensas en ellas paso por paso. Ese mecanismo, pues claro que nos es útil porque nos va ahorrando energía para nuestro cerebro. El problema aparece
cuando no solo automatizamos conductas, sino que también llegamos a automatizar la vida. Y la rutina empieza. Nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos y al día siguiente exactamente lo mismo. Pero ¿qué crees? Esperas el viernes para que sea fin de semana, para ver si así te sientes mejor no yendo a trabajar o teniendo ciertas responsabilidades. Esperas las vacaciones porque ahí vas a ser feliz, porque cuando estás de vacaciones vas a ser feliz, pero noticia, cuando estás de vacaciones, sientes que no las mereces. Sientes que ya deberías de regresar a trabajar porque ya es mucho, ¿no? Esperas la jubilación para ser feliz. Esperas, ¿qué más esperas? Porque crees que ese vacío existencial que vienes arrastrando de tiempo atrás se va a llenar. Con el viernes se va a llenar, con las vacaciones se va a llenar, con la jubilación. Y cuando todo esto suceda y te percatas de que no es así, te das cuenta de que has vivido en piloto automático. El estar esperando estas fechas, estas vacaciones, este fin de semana, te lleva a vivir esperando que llegue otro momento. Y en todo este proceso de que sea viernes, de que sean vacaciones, de que sea la jubilación, te olvidas de vivir lo que única y exclusivamente poseemos los seres humanos, que es el presente. Vivimos proyectados hacia el futuro, un futuro que nunca termina de llegar, porque de repente, ¿qué crees? La muerte te coge desprevenido. Porque de repente llega un momento donde te das cuenta que ya tienes 80, 70, 60, 50, 40 y así. Y te vas dando cuenta de que ya llegaron los viernes, ya han pasado muchos viernes y tú sigues con el vacío. Ya pasaron las vacaciones, sigues con el vacío. Ya pasó ese viaje, ya te compraste la casa que querías, ya te compraste el coche que querías. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Para que tú puedas decir que eres feliz. Y aquí podemos caer en lo que se denomina la trampa del cuándo. Muchísimas personas viven atrapadas en esa palabra. ¿Cuándo? Cuando tenga más dinero, cuando encuentre una pareja, cuando mis hijos crezcan y sean independientes, cuando cambie de trabajo, cuando baje de peso, cuando termine este proyecto y sin darme cuenta, entregas tu vida, tu felicidad a un futuro incierto porque ni siquiera sabes si lo vas a tener. Mientras tanto, la vida continúa. La vida es eso que pasa mientras tú te cuestionas cuándo. Cuando tú haces proyectos a futuro, porque no sabes si mañana vas a vivir o vas a dejar de vivir. La vida es hoy. Descubre tu proyecto de vida. La vida ocurre mientras nosotros intentamos resolver cosas o resolver vacaciones, todo esto que te he ido mencionando. Pregúntate tú cuáles son tus cuándos. ¿Qué es aquello que pospones para que ocurra cuando, ¿no? La psicología lleva décadas estudiando qué hace que una persona experimente una vida satisfactoria. Décadas. Uno de los hallazgos más consistentes es que el bienestar psicológico no depende de factores externos como el dinero, el estatus, los bienes materiales, etcétera. Las investigaciones demuestran que las personas reportan mayores niveles de bienestar cuando perciben que su vida tiene un significado, cuando se levantan por la mañana y saben que eso que están haciendo tiene un significado. Miren, hay un cuento, ¿no? De dos hombres que están construyendo una iglesia, ¿no? Son tres, ¿no? Y entonces pasa un señor y le pregunta a una de estos albañiles o arquitectos y le pregunta, ¿qué está haciendo? Ahí estoy poniendo tabiques, ¿no? Va con el segundo y le dice, ¿qué estás haciendo? Ahí estoy haciendo el muro para una iglesia. Ok. Va con el tercero y le dice,
¿qué estás haciendo? Y este tercero le responde, estoy construyendo una casa, un lugar de oración para que las personas se encuentren un refugio donde poder sanar sus penas y aquellas situaciones o momentos difíciles de su vida. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de qué es el propósito? ¿Se dan cuenta lo que es en la mañana despertar y decir, ay, voy a pegar tabiques? A decir, voy a construir una iglesia, pero no sabes cuál es el para qué. Sabes qué vas a hacer, pero no sabes el para qué. A esa tercera persona que dice, voy a construir un lugar de recogimiento, de oración, para que las personas encuentren consuelo en sus momentos difíciles. Esto justamente nos explica por qué personas, dos o tres personas que viven circunstancias similares, pueden experimentar niveles muy distintos de satisfacción. No es solo lo que te ocurre, ¿eh? Es el significado que le atribuyes a lo que tú vives. Es el sentido que tú le das a lo que vives. Y aquí entramos a otra parte, ¿sí? Ya hablamos de los dones. Los dones son esos regalos que te da la vida. El propósito es eso que tú disfrutas haciendo en el día a día. Es aquello que te hace brillar los ojos. Y el sentido es el significado que tú le atribuyes a lo que vives. ¿Queda claro las tres diferencias? El don es el regalo que te da la vida. El propósito lo puedes sustentar en tus dones. Para esto, yo te diría, haz una lista de tus dones. Con base a esa lista puedes encontrar tu propósito. Y si encuentras tu propósito, podrás atribuirle un sentido a lo que haces. Víctor Frank, que fue el que ha hablado del sentido, afirmaba que la motivación más profunda del ser humano no es buscar placer ni evitar el dolor. No, no, no. Es encontrar un sentido. Sabemos que Víctor Frank es uno de las tres corrientes vienesas de psicoterapia, ¿no? De las escuelas vienesas de psicoterapia. La primera escuela vienesa de psicoterapia es la de Freud, ¿no? Que decía que el sentido perdón, la finalidad del ser era el placer, ¿no? Después viene la segunda escuela escuela vienesa de psicoterapia que decía que la finalidad del ser humano o lo que mueve al ser humano es el poder. Y la tercera escuela vienesa de psicoterapia es la de Víctor Frank, que dice que lo que mueve al ser humano es el sentido, ¿no? Y bueno, se los comparto porque a mí me hace mucho sentido, ¿no? Valga la redundancia. El que mi vida tenga un significado es el sentido que yo le doy a lo que ocurre en mi vida. Esto no quiere decir que no tenga dolor. Cuando una persona pierde el sentido, empieza a experimentar lo que el mismo Víctor Frank denominó vacío existencial. Ese vacío no siempre grita. No creas que va por la vida gritando. No, a veces te susurra, pero es tan bajito que a veces ni lo escuchas. Se manifiesta como una apatía, un desgano, un no quererse levantar en el día a día, quizá como un aburrimiento. Es muy triste, en la actualidad ver a los niños, a los jóvenes aburridos. Es que estoy aburrido. ¿Qué hacíamos en la infancia? ¿Cuál era nuestro propósito? Como una sensación permanente de que falta algo. Es como, no sé qué me pasa, pero necesito algo, pero no sé qué necesito. No porque la persona no tenga motivos para agradecer, sino porque ha perdido contacto con aquello que le va a dar o que le da una dirección a su existencia. Es muy triste ver esto que estamos viviendo. Y aquí hay algo también muy interesante. Los seres humanos vivimos en modo de defensa. El vivir en un modo de defensa va generando unos picos altísimos de cortisol,
El cortisol es la hormona que se segrega por el estrés, ¿sí? Eh, el problema con el estrés, ¿no? Es que el vivir en modo defensa ya dejó de ser una situación psicológica o con el estrés y pasó a ser una situación de origen psicosomático que se está manifestando en enfermedades. Nuestro cerebro está diseñado para reaccionar ante la amenaza, para vivir. Si tenemos una amenaza, por ejemplo, pensemos en la prehistoria, donde el cerebro, si veía un león que venía hacia la persona, pues sabía que tenía que ponerse en alerta y entonces los niveles de cortisol se elevaban. El problema es que ahorita lo que estamos haciendo es que vivimos en la amenaza. Ya no es reaccionar ante la amenaza, sino que estamos viviendo en la amenaza. Entonces, aquí lo interesante y que también con tanto estar inmerso en este mundo de amenaza, nos hemos olvidado que tenemos que cambiar ese modo de defensa por un modo de trascendencia, cambiar la manera en la que vemos la vida. ¿Cómo la estamos visualizando? ¿Qué estamos viendo? Y esto es justamente encontrar nuestro propósito. Para esto, ¿no? Hay como ciertas recomendaciones que, digo, vamos a llegar un poquito más, pero quiero irte dando como ciertos tips que te pueden ayudar para cambiar tu modo de defensa por tu modo de trascendencia. Primer lugar, agradecer cada día que te levantas. Se ha comprobado a nivel de neurociencias que el agradecimiento es importantísimo en la vida del ser humano. Es levantarte y agradecer un día más, agradecer a la naturaleza, agradecer a los seres que te acompañan. El agradecimiento activa un estado de paz. Entonces, trata de evitar estar quejándote. Vive más en el agradecimiento. Dos, elige una causa por la cual vivir. Por ejemplo, servir a otros, acompañar a un enfermo. Busca una causa que nos supere, que vaya más allá, que te cueste un poquito de trabajo, pero eso te va a hacer vivir más en trascendencia. Tres, silencia el ruido. El estar en esa actividad continua, subir el ruido, ese ruido interior y baja ese ruido exterior. Procura escucharte más, pero no con esa queja, o sea, no la loca de la casa, no eches a andar esa loca de la casa que todo el día se queja, que tiene esa mente donde está preparada para ir previendo o creando situaciones trágicas que no han sucedido, ¿no? Seguramente me va a pasar y voy a llegar a mi trabajo y me van a decir y me van a correr y empieza la loca de la casa. Eso sí estás con un ruido interior, pero ese ruido interior no es saludable, trata de aquietar ese ruido interior negativo. Activa ese ruido interior para cuestionarte quién eres tú, qué quieres vivir, cuál es tu propósito de vida. Recuerda, no vinimos a este mundo a sobrevivir. Vinimos a trascender. Vivimos a vivir y nos hemos olvidado de esto. ¿Dónde te encuentras tú con todo esto que hemos visto hasta este momento? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué te dices? ¿Cómo está tu ruido interior? Y tu ruido exterior, ese es el que tú creas, ¿no? El volumen, la televisión, la radio, etcétera. Y ahora quiero pedirte algo. No respondas en voz alta, simplemente piensa, ¿no? Para ti. Es qué parte de tu vida que hoy realizas
única y exclusivamente por costumbre? ¿Qué parte de tu vida consideras, sientes que hoy realizas únicamente por costumbre? Costumbre, piloto automático. Y ahora, ¿qué aspecto de tu vida siguen sosteniendo simplemente o sigues sosteniendo simplemente porque llevas muchos años haciendo la costumbre? Es que yo siempre me levanto y lo primero que hago es que yo siempre me voy por aquí, es que, y estoy hablando de cosas externas. ¿Hace cuánto tiempo no te preguntas si esa vida que llevas te sigue representando? ¿Hace cuánto que no te preguntas si así quieres trascender? Si ese es el legado que quieres dejar, no permitas que la muerte te sorprenda. Responde. Hay una frase de Víctor Frank, bueno, hay muchas de Víctor Frank que son maravillosas, ¿no? Es, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino únicamente por la falta de significado y propósito. No significa que el dolor no exista, ya te lo he mencionado. Significa que incluso ante el dolor cambia cuando encontramos un para qué. Existe una gran diferencia entre estar vivo y realmente vivir. Y tú lo sabes. Quizá varias de las preguntas que te he hecho a lo largo de esta plática te han hecho sentido. Y una de ellas que quiero hacerte ahora también es cómo saber si tú también estás viviendo en piloto automático. Porque seguramente nadie o ninguno de los que me está escuchando se levanta en la mañana y dice, hoy voy a dejar de vivir y empezaré simplemente a existir. ¿Verdad que no? Eso ocurre de una forma mucho más sutil, tan sutil que ni te percatas. Tan sutil que hay personas que tardan años en darse y que creen, hay personas que también tardan toda su vida en darse cuenta. Y quizá, si tienen la oportunidad de hacer una reflexión al finalizar su vida, se percaten de ello. Pero si tu muerte es repentina, ni siquiera tendrás la oportunidad de hacer un balance de tu vida. Pero si tienes la oportunidad de hacer un balance, muchas personas se lamentan por no haber hecho más cosas, por no haber seguido su propósito de vida, por no haber descubierto sus dones tan sencillos, pero a veces tan difíciles de ponerle nombre. Quiero que se imaginen algo. Imaginen que en la mañana despiertan exactamente igual que lo hicieron el día de hoy. Van al mismo trabajo, hablan con las mismas personas, siguen exactamente la misma rutina. Hay quien llega hasta a comer lo mismo. Regresan en la noche a su casa, ven televisión, revisan el celular y se duermen. Ahora imaginen que esa ritual continúa durante 10 años, 15, 20, 30, 40. Y entonces mi pregunta es, ¿eso es vivir? ¿O simplemente dejar que el tiempo pase? Que sería sobrevivir, existir, darle al cuerpo lo necesario para sobrevivir. Lo alimentas, trabajas porque tienes que generar dinero para poder cumplir con tus gastos básicos, pero lo que haces realmente es sobrevivir. Existes, pero no vives. Estamos pasando nosotros por la vida o la vida está pasando frente a nosotros. Y te lo voy a poner de manera más personalizada. ¿Estás pasando por la vida o la vida está pasando frente a ti? Esto nos lleva a una gran confusión. Confundimos movimiento con crecimiento, porque movernos, te tengo noticias, no significa avanzar.
Moverte es ir de un lado a otro, pero eso no significa que vamos a avanzar. Una rueda en un hámster gira todo el día y no avanza, está dando vueltas. Trabaja muchísimo, nunca se detiene, todo el día está dale, y dale, y dale, y dale. Ve, observa un hámster, pero no avanza. Y sí que trabaja. Al final del día sigue exactamente en el mismo lugar. ¿Cuántas personas de las que me están escuchando viven así? Corren, trabajan, se esfuerzan, cumplen y la misma rutina. Así como dices, ya me lo dijiste muchas veces, así viven. Nunca descansan porque aunque estés de vacaciones, o sea, fin de semana, estás viendo y planteándote que si te van a pasar, que si que dejaste pendientes, que si esto. Pero hay estas personas, es posible que hayan pasado años donde dejaron de crecer por dentro. No estoy diciendo que trabajar sea malo, ¿eh? Jamás, para nada. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Es que hay personas que han llenado tanto su agenda de citas, compromisos, comidas, fiestas, reuniones, que ya no tienen espacio para su propia vida. Viven en torno a otros. Hacen lo que otros quieren. Cumplen las expectativas de otros. Llámale pareja, llámale como le quieras llamar. ¿Hace cuánto tiempo, y te quiero preguntar, te dije que te ibas a ir lleno de preguntas? ¿Hace cuánto tiempo no hacen algo por primera vez? De esas veces que dices, nunca en mi vida había hecho esto. Lo voy a hacer por primera vez. Voy a probar esto por primera vez. Voy a decir esto por primera vez. Voy a intentar esto por primera vez. Solo ve respondiendo. Te voy a hacer varias preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo completamente nuevo? Algo que dijiste, wow, no me imaginaba que esto podía existir. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la emoción de descubrir algo? Que dijiste, wow, lo que acabo de ver. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste por algo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo únicamente porque te hacía sentir viva o vivo? ¿Por qué cuando dejamos de experimentar curiosidad? ¿En qué momento dejaste de ser curioso? ¿En qué momento perdiste la capacidad de asombro? Porque te tengo una noticia. Cuando dejamos de experimentar curiosidad, comenzamos lentamente a dejar de vivir. El día en que dejamos de asombrarnos, nada más piensa en un niño. A un niño todo le sorprende. Le entregues así un platito con agua y es guau, o sea, ¿no? Una mariposa, la lluvia, las estrellas, está descubriendo una caja vacía, una piedra, un perro. Constantemente te están preguntando, ¿por qué mamá? ¿Por qué mamá? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Constantemente están indagando. Su capacidad de asombro parece infinita. Desafortunadamente los adultos tratamos de esconderla. Tratamos de que ya nos siga preguntando, pero su capacidad de asombro es infinita. Ojalá todos los que estamos aquí pudiéramos rescatar esa capacidad de asombro y esa capacidad de preguntar y preguntarnos. Seguramente seríamos diferentes y nuestro sentido de propósito de vida estaría dado. La capacidad de los niños parece infinita, pero con el paso de los años ocurre algo muy extraño. Seguimos respirando, pero dejamos de mirar. Seguimos caminando, pero dejamos de observar. Seguimos hablando, pero dejamos de escuchar. Explícale tú a un niño algo y verás con qué atención te escucha. Seguimos viviendo, pero dejamos de sentir. Y cuando perdemos la capacidad de asombro, empezamos a vivir únicamente desde la costumbre.
Y seguramente te estás preguntando, ¿y cómo llegué a esto? Nadie de los que estamos aquí decidimos conscientemente vivir en piloto automático. Seguramente no. Esto sucede poco a poco, día a día, casi de manera imperceptible. Primero dejamos de hacer aquello que disfrutamos porque estamos ocupados. Después dejamos de convivir con quienes amamos porque estamos cansados. Ve palomeando lo que te haga sentido. Más tarde dejamos de cuidar a nuestra salud porque no tenemos tiempo, porque tengo que seguir trabajando, porque si no, ¿quién produce? Porque si no, ¿de qué comemos? Luego dejamos de preguntarnos qué queremos, porque creemos que ya es demasiado tarde, que ya estamos muy mayores para preguntarnos qué queremos. Y un día descubrimos que llevamos años viviendo para cumplir obligaciones, no para construir una vida, no para construir mi vida, sino que cumples obligaciones que en algún momento adquiriste porque alguien te dijo que así tenía que ser. Y aquí también quiero volver a tocar a Víctor Frank y la responsabilidad. Él afirmaba que la libertad no consiste únicamente en poder elegir. No, no. La verdadera libertad consiste en asumir la responsabilidad de aquello que elegimos. Por eso se llama responsabilidad, porque es responder a mis elecciones. Y decía algo también que me parece profundamente transformador. Dice que entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Entre ese paso hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad, esa libertad para poder decidir y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento. ¿Y qué crees? Reside también tu libertad. Eso me parece algo tan profundo. No pierdas de vista que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y ese espacio, si quieres, llámale actitud para decidir cómo vas a responderle a la vida ante los estímulos. ¿Qué vas a hacer para responder? ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir ante situaciones que seguramente no son situaciones que estuvieran a tu alcance? Quizá no podamos controlar todo lo que ocurre, no, seguramente que no. Lo que realmente controlamos es mínimo, es un circulito. Todo lo demás, hay cosas que puedes influir y hay cosas que no puedes hacer absolutamente nada. No elegimos dónde nacimos. No elegimos dónde, qué familia nacimos. No elegimos muchas de las heridas que tenemos en la infancia que se van creando, simple y sencillamente por el tipo de vida que llevamos y por la interpretación que hacemos de esa vida. No elegimos algunas pérdidas o quizá, bueno, sí, algunas sí las elegimos, tristemente. No elegimos ciertas enfermedades, pero ocurren. Pero sí podemos elegir qué hacemos con aquello que nos ocurrió. Y esa decisión cambia por completo nuestra vida. Por lo tanto, ese espacio que existe entre el estímulo o circunstancia y tu respuesta, existe la actitud para responder a la vida. Y no olvides que hay un costo que se paga por dejar de elegir. Hay personas que un día dejaron de elegir y desde entonces simplemente reaccionan. Reaccionan ante el trabajo, reaccionan ante los problemas, reaccionan ante las exigencias, reaccionan ante las urgencias, pero ya no deciden, nada más reaccionan. Ya no hay una actitud que elegir, ya no deciden. ¿Se imaginan lo que significa vivir durante 20 años de esta manera? Es como subir a un autobús. Imagínate que estás subiendo a un autobús sin saber hacia dónde vas. Y lo más sorprendente es que muchas personas no descubren ese destino hasta que ocurre una crisis, como una enfermedad, un divorcio, una muerte, la pérdida del trabajo, la jubilación. Y entonces sí preguntan, ¿qué pasó? Y quizá esa sea
La única etapa durante muchos años donde se detienen y se cuestionan, ¿quién soy? Por eso las crisis también son oportunidades. En chino, la palabra crisis, guaiji, significa oportunidad. La crisis también es la oportunidad para plantearnos qué hemos hecho con nuestras vidas. Y ahora te voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Si tienes una hoja a la mano, escribe solamente una palabra, una sola. La palabra es vida. No pienses demasiado. Escriban la primer palabra que asocian a ella. Ahora observen lo que escribieron. Quizá algunos de ustedes escribieron familia, amor, paz, sueños, esperanza. O quizá otros escribieron trabajo, responsabilidad, lucha, cansancio, obligación. No hay respuestas correctas en este ejercicio, pero sí hay una pregunta muy importante. ¿Qué dice esa palabra acerca de la manera en que estás viviendo hoy tu vida? No dejes de hacer este ejercicio. Existe una enorme diferencia entre tener muchos años de vida y tener mucha vida en los años. Hay una canción de el guatemalteco, se me olvidó el nombre. Señora, no le ponga años a su vida, póngale vida a sus años, ¿no? Hay personas que tienen 30 años cronológicos, pero ya dejaron de soñar, ya dejaron de crear. Y conozco personas de 80, 90, 100 que siguen aprendiendo, sirviendo, creando, viajando y enamorándose de la vida todos los días. La diferencia no está en la edad, ¿eh? Está en la actitud con la que decidimos habitar nuestra existencia. La clave o una de las claves de la vida es la actitud. ¿Con qué actitud estás enfrentando tú tu vida? Y aquí vamos a tocar otro autor, que es Carl Rogers. Carl Rogers forma parte de la tercera escuela de la psicología. La primera escuela de la psicología es el conductismo, ¿sí? La segunda escuela de la psicología es el psicoanálisis y después viene esta tercera escuela, que es el humanismo. El humanismo está representado por Maslow y también por Carl Rogers, ¿sí? Que es uno de los representantes de la psicología humanista. Carl Rogers dice que la buena vida es un proceso, no un estado de existencia. Es una dirección, pero no es un destino. Repito, la buena vida es un proceso, no es un estado de existencia. Es una dirección, no un destino. Vivir no significa llegar a un lugar donde todo esté resuelto, ¿eh? Vivir significa caminar con sentido, crecer, aprender, caer, forma parte de la vida, levantarse, amar, servir y después y aparte de seguir construyendo la mejor versión posible de nosotros mismos. Creo que esto te ha llevado a darte cuenta y a preguntarte cómo llegué hasta aquí, qué pasó, en qué momento yo dejé de vivir. Nadie nace desconectado de sí mismo. Para esto, quiero invitarlos a hacer un pequeño viaje para ir cerrando ya esta plática. Quiero invitarlos, no a un viaje hacia otro país, no un viaje hacia otra ciudad. Quiero invitarlos hacia el lugar donde comenzó su historia, su infancia.
porque para comprender por qué hoy tantas personas sienten que han perdido el rumbo, primero necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿En qué momento dejamos de ser quienes éramos? Porque les quiero compartir algo que es muy esperanzador. Nadie nace desconectado de sí mismo. Nadie. Todos llegamos al mundo con una extraordinaria capacidad para vivir, no para sobrevivir, para vivir. Volvemos al ejercicio del niño pequeño. Obsérvalo. Observa a un niño de 2 o 3 años. Si tienes un hijo, un nieto, obsérvalo. No solo cuídalo. Observa la manera en que experimenta el mundo. Un niño pequeño no necesita que alguien le enseñe a maravillarse. Él se maravilla al ver una mariposa, al ver el pasto, el agua. Él disfruta el agua, el mover el agua, el meter sus pies al agua. Una hoja que cae, la lluvia, bueno, la tierra. ¿No? Yo recuerdo a mi nieto que le encantaba hacer agujeritos en la tierra. Una piedra, un perro. Las burbujas de jabón para los niños es así como, wow, hiciste magia. Brincar en los charcos. Puede pasarse varios minutos observando una hormiga caminando. Pero para él, esos 10 minutos tienen sentido, porque está completamente presente en lo que está haciendo. No piensa en el día de mañana, ¿eh? Está en el aquí y en el ahora. Él solo está viendo a la hormiga, no más. No piensa en que si mañana tiene que ir a trabajar, en que si mañana va a ver a fulano. No. No está comparándose con otros niños. No está preocupado por lo que ocurrió ayer, porque lo que le dijo fulano, sutana. No está preguntándose si alguien lo está juzgando o criticando. Simplemente está viviendo. Y eso, para él, es extraordinario. Los niños viven en el presente. Los niños habitan el presente cuando juegan. Cuando juegan, juegan. Cuando lloran, lloran. Cuando ríen, verdaderamente se ríen. No están jugando a que se ríen. Cuando te quieren abrazar, realmente te abrazan. No están revisando el teléfono mientras juegan, ¿eh? No están pensando en la reunión de mañana. No están preocupados por qué dirán sus vecinos. Están completamente entregados al momento. Y esa capacidad tiene un enorme valor psicológico. Hoy sabemos, gracias a muchas investigaciones sobre lo que es la atención plena y la regulación emocional, que la capacidad de permanecer presentes favorece el bienestar, reduce la rumiación mental, o sea, este diálogo interno, esta loca de la casa, y fortalece la conexión con la propia experiencia. Por lo tanto, la atención plena en el aquí y en el ahora te va a ayudar a encontrar tu propósito de vida. Lo interesante es que aquello que hoy enseñamos como una habilidad para desarrollar, los niños lo poseen de manera natural. ¿Qué crees? Tú lo tenías de manera natural. ¿Por qué? Porque nacemos siendo auténticos. Los niños son auténticos. Si tienen hambre, lo expresan. Si están felices, lo dicen o ríen, ¿no? A lo mejor no lo dicen porque no estoy feliz, pero sí se ríen. Si tienen miedo, ¿sí? Van en búsqueda de tus brazos, buscan la protección. No sienten vergüenza por mostrar lo que sienten. No están interpretando un personaje que creen que sería mejor. No intentan impresionar a nadie. Ellos no van a presumir a sus amigos tal o cual cosa. No, no necesitan demostrar que valen, simplemente son. Y aquí otra pregunta. Nadie necesita enseñarle a un niño a hacer el mismo. Lo hace de manera espontánea. Le nace. Es el mismo. Y una última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez
que ustedes fueron completamente ustedes mismos. No solo cuando estaban cumpliendo un rol, no cuando estaban trabajando, no cuando estaban siendo padres o hijos o cuando intentaban agradecer. Me refiero a ese momento en el que sintieron que podían ser auténticos, sin máscaras, mostrarse tal cual están siendo, sin necesidad de demostrar nada, sin miedo a ser juzgados. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no vives así? Y con eso te quiero decir que el asombro es una puerta de entrada para descubrir tu propósito de vida. Aprende a contemplar, aprende a crear, pero lo más importante, aprende a vivir en el aquí y en el ahora. Gracias, veo que me escribieron que es Arjona, si él es el de la canción. Él es el que en un momento dado nos, nos dice en esa canción que, pues que le pongamos vida a nuestros años. Y bueno, con esto vamos llegando al final, ¿sí? Eh, Como siempre, nada más quiero compartirte y bueno, también saber si hay alguna pregunta. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Y nada más recuerden, si quieren encender su cámara bien, si no recuerden que esto está grabado para el canal de YouTube. Eh, si no quieren que aparezca su pregunta, nada más háganmelo saber y quito la grabación. Pero de lo contrario, adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sí quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? Es la esencia de tu persona. Es la esencia de ti. ¿Quién estás siendo? ¿Sí? Ese es el ser. No es lo que haces. Porque si yo de repente te pregunto, dime, ¿quién eres? Tú me vas a decir. Les voy a contar, mira, para esto les voy a contar una anécdota que la he contado en varias ocasiones, pero que se las voy a recordar. Y es la anécdota, quizá esto te dé mayor claridad, es la anécdota de una mujer que está muriendo y mientras está muriendo, aún no muere. Hay un jurado frente a ellos y uno de los jueces le pregunta, ¿quién eres tú? La mujer le dice, soy la esposa del alcalde. Y el juez le dice, no te pregunto cuál es tu estado civil, te pregunto, ¿quién eres tú? Pasa el momento, pasa la situación y esta mujer y los jueces, otro de los jueces le pregunta, ¿quién eres tú? La pregunta es la misma. Y esta mujer dice, soy la madre de 3 hijos. El juez le dice, no te Dime, ¿qué te pregunto, pregunto? por favor, ¿pueden quitar sus micros? Que se oye como un eco. No te pregunto quién o cuántos hijos tienes y con quién estás casada. Te pregunto quién eres tú. La mujer confundida vuelve a pensar y dice, bueno, soy una cristiana que se dedica a ayudar a personas que necesitan de mí. Y en eso otro de los jueces le dice, no te pregunto qué religión profesa, te pregunto quién eres tú. La mujer confundida regresa así y le pide, por favor, que le permita regresar para descubrir quién es ella. No en función de lo que hace, sino en su esencia, en su ser. Tú podrías decir, yo soy una persona alegre. Eso es tu ser, ¿sí? Eso es parte de ti, eso es tu ser, no es el tener. Tengo un esposo, tengo 3 hijos. No, es el soy. No sé si esto aclaró tu pregunta.
Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.